Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo estamos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y no hay nada más precioso, hermanos, que alabar a nuestro gran Dios. No hay nada más precioso, más bello, hermanos, que levantar cantos que ensalzan, que glorifican a nuestro gran Dios, hermanos. Y no hay ninguna razón en este mundo por el cual debemos de pararnos de alabar a Dios toda nuestra vida, constantemente, hasta la eternidad. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 150 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este precioso salmo. Salmo 150. Salmo 150, hermanos, dice de esta manera: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alábele con címbalo resonante, alábelo con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted respira, hermano? Alabe al Señor. Alabe al Señor, hermanos. Y este es precioso, hermanos. Esto es increíblemente bello. Qué bueno es alabar a nuestro Dios, hermanos. Es lo más hermoso que podemos experimentar nosotros aquí en la tierra, del privilegio que tenemos de alabarle y glorificarle a Él con todo nuestro corazón. Pero hay un pequeño detalle, hermanos, que lastimosamente en muchos lugares, en muchas iglesias, no han entendido lo que es la alabanza y la adoración a nuestro gran Dios. Y como consecuencia, no saben alabar y glorificar a Dios de una manera bíblica. En muchas iglesias preparan todo el programa para agradar a personas, para que la persona se sienta bien, para que la persona se sienta cómoda, y no buscan en ningún momento agradar a Dios. Como resultado de eso, hay muchas personas que podemos escuchar que dicen que van a una u otra iglesia porque las alabanzas de ese lugar son movidas, porque las alabanzas son joviales, porque no las consideran aburridas, porque son ese tipo de alabanzas que tocan más las emociones de las personas que buscar alabar a Dios. Y no les importa si cuyas alabanzas son bíblicas, tienen contenido bíblico o no. Las alabanzas que se entonan muchas veces no apelan a la glorificación, a la persona, a la obra de Dios, sino simplemente emociones banales de las personas. Y en ningún momento glorifican a Dios. Nuestras alabanzas, hermanos, deben de estar concentradas en nuestro gran Dios, en lo que Él ha hecho. Y con eso, hermanos, tenemos mucho para qué decir. Y lo que Él es, quién es nuestro Dios. En eso debe estar concentrada nuestra alabanza y adoración a Dios. Deben ser alabanzas bíblicas completamente, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo, hermanos? Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿A quién? Al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hermanos, la reunión no es para nosotros, no se trata de nosotros, se trata del Señor. No se trata de agradar a las personas, se trata de agradar y glorificar y exaltar a nuestro gran Dios. Y eso es lo que necesitamos entender. Como consecuencia, hermano, de que muchas veces las alabanzas no están dirigidas a Dios, sino apelando a las personas, a las que las personas les gusta. Como consecuencia de eso, podemos observar en muchos lugares que los adoradores buscan ser adorados. Los adoradores buscan ser adorados. Vemos escenarios que salen humos, salen luces, donde sale un músico, un bajista, un guitarrista haciendo un solo, y la gente empieza a
alabar realmente la habilidad del músico y se han olvidado de alabar a quien es digno de ser alabado, a quien merece la gloria y la honra. Y esta es la razón, hermanos, porque en muchos lugares muchas personas buscan servir en el ministerio de alabanza para ser vistos, para ser alabado, y no alabar a Dios y no dirigir al pueblo de Dios a glorificar a nuestro Dios. Qué triste es que los adoradores muchas veces buscan ser alabados y no alabar a quien merece ser alabado. Por eso es que vamos a estudiar de manera rápida, hermanos, el Salmo 150, que nos ayude a entender lo que es la alabanza al Señor. Y vemos el Salmo 150, hermano. Usted puede ver ahí en el Salmo 150, inicia ahí con aleluya, aleluya. Y mire cómo termina, hermanos, versículo 6, aleluya. ¿Qué significa eso, hermano? Aleluya significa alabad a Jehová. Obviamente el énfasis de este salmo es alabad a Jehová, hermanos. El libro de los salmos inicia con el Salmo 1, donde se enseña que Dios bendice a las personas que están arraigadas, plantadas, que meditan en su palabra. Y el salterio entero termina con Salmo 150, donde vemos que todo lo creado, toda la creación, todo lo que respira debe de bendecir, alabar y glorificar a Dios. Salmo 150, podemos decir, es el pináculo, es la parte más alta, es el clímax, hermano, donde nos invitan, donde nos exhortan a alabar al Dios que creó los cielos y la tierra, y al Dios que nos ha bendecido a nosotros. Y es ahí donde tenemos que concentrarnos nosotros, increíblemente. Y como vemos, su énfasis es fuerte en la alabanza. Empieza con aleluya y termina con aleluya. Empieza con esa expresión de alabad a Jehová y termina con esa expresión de alabad a Jehová. Y además de eso, la exhortación se repite 11 veces, hermanos, de alabad a Jehová. En cada versículo, del 1 al 5, se repite la expresión alabad 2 veces y una sola vez en el versículo 6, cerrando con aleluya. En total podemos contar 13 veces que se invita, que se exhorta a que alabemos a Dios. Y esto es lo precioso en lo cual tenemos que estarnos concentrando nosotros, hermanos, en esta mañana, en la alabanza a nuestro gran Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver en este salmo? Versículo 1. Básicamente vamos a ver a quién debemos de alabar, a dónde debemos de alabar. Versículo 2, ¿por qué debemos de alabar? Versículo 3 al 6, al 5, ¿cómo debemos de alabar? Y el versículo 6, ¿quiénes deben de alabar a Dios? Eso es lo que vamos a ver de manera breve, hermanos, en esta mañana. Y hermanos, ¿a quién debemos que alabar? A Dios. Observe el versículo 1, Salmo 151. ¿Alabad a quién? A Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza. Toda nuestra alabanza debe de estar concentrada en nuestro gran Dios. Podemos ver ese énfasis en el versículo 1 que inicia con esa palabra alabar, enfatizando fuertemente la acción que todas las criaturas debemos de hacer delante de Dios. Y esta alabanza debe ser intensiva, hermanos, donde debemos de alabar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser. La alabanza a Dios no es una opción, hermanos, para sus hijos ni para las criaturas que contienen los cielos y la tierra. Es literalmente un mandato que debemos de cumplir. Todo debemos de celebrar, glorificar, aclamar, elogiar la grandeza y la excelencia de nuestro gran Dios. Todos, sin excepción alguno. Él es el único digno de la alabanza, hermanos. Él es el único digno al cual tenemos que estar concentrándonos todos los días en glorificarle y exaltarle a Él. Nuestra alabanza, hermanos, por lo tanto, debe ser exclusiva a Dios, exclusiva solamente a nuestro Dios, ya que Él es el único digno de recibir la gloria y la honra. Y esto básicamente es afirmado por todas las escrituras. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 4, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Invocaré a Jehová. Y dice el salmista, ahí el pasaje, que es quien es digno de ser alabado. Segundo de Crónicas 16:25, porque grande es Jehová y digno de suprema
alabanza, digno de suprema alabanza. Él es el objeto de nuestra alabanza, hermanos, siempre, por la eternidad. ¿A dónde debe de alabarse a Dios? Salmo 150 nos lo dice. Alabad a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia de su firmamento. Nos dice claramente el lugar de donde debemos de alabar a Dios. Nos dice que es en su santuario, hermanos, que básicamente aquí está haciendo referencia al templo en Jerusalén, en donde la nación de Israel se congregaba para poder glorificar, exaltar y honrar a Dios. Pero al mismo tiempo, de forma paralela, nos dice que el firmamento también debemos de alabar tanto en el templo, en su santuario, como en el firmamento, hermano, haciendo referencia a los cielos, ya que en los cielos Él tiene su trono. ¿Qué significa entonces? Significa, hermanos, que debemos de alabar a Dios en todo lugar, en toda la tierra, en toda la creación. Dios debe ser alabado tanto en cielo y en la tierra, ya que los cielos y la tierra dependen de Dios para su existencia, siendo Dios el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que contiene. Cuando el salmista básicamente está diciendo aquí que Dios debe ser alabado en su santuario y en su firmamento, está hablando que debe ser alabado en todo lugar, en todo lugar, en todo momento, por la totalidad de la vida que existe en la tierra y en todos los lugares del universo. No hay espacio alguno en la creación en la cual no debería de estar alabando a Dios. Y esto, hermano, es claramente visible en el Salmo 148, donde del versículo 1 al 6 Dios es alabado desde los cielos. Salmo 148 lo explica de esta manera. Versículo 1 al 6, observe: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, vosotros todos sus ejércitos, sol y luna, vosotras todas lucientes estrellas, cielo de los cielos, deben de alabar a Dios. Y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada, de manera tal que los cielos alaban a Dios. La tierra de igual manera, versículo 7, alaba a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol del fruto y todos los cedros, las bestias y todo animal, reptil y volátil, los reyes de la tierra, todos los pueblos, los príncipes, todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos, los niños, alaben el nombre de Jehová. Todo, hermanos, toda creación debe de alabar a nuestro gran Dios. ¿En dónde? En todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, hermanos. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios en este precioso salmo, de cómo debe ser esta alabanza, que no está limitada en tiempo, no está limitada en lugar, no está limitada para toda criatura. Todos debemos de alabar a Dios, de manera tal que como iglesia, como nosotros, como iglesia congregada, debemos de alabar a Dios aquí, en este lugar, donde dedicamos este tiempo de manera exclusiva a Él, donde le cantamos por sus obras, le cantamos por su persona, pero también debemos de alabarle de manera individual, hermano, no solamente los domingos, de manera individual, de lunes a domingo, las 24 horas literalmente. Debemos de alabarle en cualquier lugar, en todas partes. Debemos de alabarle en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el viaje, en el carro, en todas partes, en todo el universo. Dios debe de ser alabado. Dios debe de ser alabado, y esto debe ser una realidad en nuestra vida, y mucho más en nuestra vida, que hemos conocido de la gracia de Dios, hemos conocido de su bondad, hemos conocido de su misericordia, le hemos experimentado, hermano. Vivimos en una bendición eterna en Cristo Jesús. Es imposible que nuestro corazón no se hinche, hermanos, y estallen de gozo, de alegría, de glorificar a nuestro gran Dios,
por quién es Él en todo momento y en todo lugar. Dios es grande, hermanos, y somos sus hijos y nos ha redimido. Así que, hermanos, en resumen, Dios debe de ser alabado en todo momento, por todos nosotros, por toda la creación, desde los cielos hasta la tierra, desde todo el universo. Dios debe de ser glorificado. ¿Por qué Dios debe de ser alabado, hermanos? ¿Por qué Dios debe de ser alabado? Versículo 2 nos lo dice el Salmo. Versículo 2: alabadle por sus proezas, alabadle conforme la muchedumbre de su grandeza. Hermanos, a lo largo de los libros de los Salmos, a Dios se alaba por sus proezas. Eso es, por lo que Dios ha hecho. Y también se alaba a Dios por su persona, por su carácter, por quién es Él. Esas son las razones suficientes que necesitamos nosotros para alabarle a Dios. No necesitamos más razones que conocer cuáles son las poderosas obras que Dios ha hecho y conocerlo a Él para poderle glorificar, hermano. Así que Dios debe ser alabado, hermanos, en este sentido, por sus obras, por sus proezas. Desde la creación, hermanos, hasta la eternidad. Si observamos las obras de Dios, hermanos, tenemos que alabarle desde el momento de la creación hasta la eternidad. ¿Y por qué? Porque todos los actos poderosos de Dios no tienen límites. Por lo tanto, evidencia que no hay un límite en nuestras alabanzas para Él. Deben ser eternas. Y al alabarle a Él, hermanos, reconocemos que dependemos de Él en todo. Hermanos, si empezamos a contar las poderosas obras de nuestro Dios, no terminamos hoy. Porque esas son las razones suficientes para alabarle a Él. A lo largo de los libros de los Salmos podemos ver las proezas de Dios a favor de sus hijos, como ser la liberación de David sobre su hijo Absalón en el Salmo 3. Y Dios lo liberó de la muerte. Pero también podemos ver esas maravillosas obras de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como ser, por ejemplo, la creación de Dios. De la nada creó los cielos, la tierra, llamó a la existencia todo aquello que no existía y creó al ser humano, nos creó a nosotros y creó todo. Hermanos, y aún gozamos nosotros de la creación de Dios. Vemos su poder, vemos su sabiduría en la creación. Poderosa obra de Dios, hermanos. Otra obra que podemos ver a través de la Escritura del Antiguo Testamento es que Dios escogió una familia y de una familia hizo una gran nación, la cual es Israel. A esta nación la hizo cruzar por el medio del Mar Rojo y derrotó al ejército del pueblo de Egipto en medio de esa cruzada del Mar Rojo, hermanos. Poderosa alabanza, poderosa obra que se entonó después de que vio el pueblo de Israel la obra del Señor en el libro de Éxodo. Increíble, hermanos, obras que Dios ha hecho. Pero, hermanos, ¿qué ha hecho Dios en obras del Nuevo Testamento? Vemos milagros en el Nuevo Testamento. Ciegos recuperando la vista, resucitando muertos, liberando demonios. Hermanos, vemos la obra de Cristo en el Nuevo Testamento. Es increíble. Y nos debe de impactar esta gran obra que Dios hizo, hermano, en nosotros. La gran proeza que Dios hizo es su obra de salvación. En donde debemos de entender, hermanos, que Dios, siendo el creador de los cielos, de la tierra, siendo perfecto, siendo santo, siendo justo, siendo todopoderoso, teniendo el control y dominio de toda la creación, tomó forma de siervo, descendió a la tierra, fue a la cruz a morir por nosotros, sin importar que nosotros éramos viles pecadores, sin importar que nosotros éramos enemigos literalmente de Dios, sin importar que éramos merecedores de su juicio, merecedores de que Dios derramara su ira sobre nosotros. Pero en cambio de eso, extendió su gracia y tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo. Y eso que tomó nuestro lugar, hermanos, es increíble. Fue a una cruz. Nosotros merecíamos ese castigo. ¿Qué significa que tomó nuestro lugar? Fue humillado, fue latigado, fue desfigurado,
Pero no solamente esto, sino que también experimentó literalmente la ira de Dios, porque se hizo pecado por nosotros para justificarnos, como dice la segunda carta de Corintios 5:21. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para pagar el precio de nuestra salvación. Hermanos, esta es la preciosa obra de la sustitución en Cristo, que el inocente paga por el culpable. Y eso es increíble lo que Cristo hizo en nosotros. Y eso debería de, hermanos, razón suficiente de esa obra para alabarle y glorificarle a Él. Efesios 1:4, de manera rápida. Él nos escogió, Él nos eligió. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Ante esa realidad, ¿cómo debemos de responder? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Cristo nos redimió. Lo que estamos hablando ahorita, fue a la cruz por nosotros, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de sus obras. ¿Cómo debemos de responder a esto? Versículo 12. A fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo, el sello. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ante esa realidad, ¿qué, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su. Hermanos, tenemos a la Trinidad obrando en la salvación del ser humano, que literalmente era culpable y merecía el castigo eterno. Vemos esta poderosa obra de salvación, hermanos. Y dice el Salmo 150, alabarle por sus proezas, hermanos, por sus proezas. Hermanos, solo en recordar en la obra de la salvación de Dios, eso debería ser suficiente para que lo glorifiquemos. Por esa poderosa obra que Dios ha hecho en nosotros, debemos de alabarle de manera eterna, ya que Él hizo esa obra a favor de nosotros. Que era imposible que nosotros lo hiciéramos por nuestra propia cuenta, en nuestra propia habilidad, en nuestra propia capacidad. Solo Dios pudo hacer realidad la salvación en nosotros, la cual no merecíamos, hermanos. Es por gracia, por gracia. Esas son razones suficientes. La Biblia dice que las razones para alabar a Dios son sus obras, hermanos. ¿Conoce las obras de Dios? Eso es suficiente. La Biblia dice, versículo 2, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Eso significa alabarle por quién es Él, hermanos. ¿Quién es Dios? Bueno, para esto necesitamos entender o considerar sus atributos. Por lo tanto, debemos de alabar a Dios porque Él es omnisciente. Debemos de alabar a Dios porque Él es omnipresente. Debemos de alabar a Dios, hermano, porque Él es todopoderoso. Debemos de alabar a Dios porque Él es inmutable. Debemos de alabar a Dios porque Él es fiel. Debemos de alabar a Dios porque Él es misericordioso, hermanos, con nosotros. Oh, hermanos, la misericordia de Dios, increíble, maravillosa. Maravillosa. Salmo 103:10 nos habla de esta misericordia de Dios. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y la razón de eso, porque Él es misericordioso. Versículo 8 lo dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande misericordia. Por eso, hermanos, Dios no nos consumió. Dios es amor, claro. Es misericordioso, claro. Pero Él es ira también, hermanos. Él es ira, hermanos. Y experimentamos de su gracia, experimentamos de misericordia. Pero llegará el momento, hermanos, en donde la ira de Dios será depositada sobre aquellos que no le reconocieron como Señor. Pero nosotros vemos constantemente su misericordia sobre buenos y malos, sobre buenos y malos.
El sol sale sobre buenos y malos, la lluvia sale sobre buenos y malos, y esa es la gracia común de nuestro gran Dios, hermanos, misericordioso para con todos. Tenemos que alabarle por quién es Él, hermanos, por su misericordia. Tenemos que alabarle, hermanos, por sus obras, por sus proezas. Esas son las razones suficientes de alabarla. Por lo tanto, nuestra alabanza, hermanos, a Dios no depende si estamos bien, no depende si estamos en problemas, no depende si estamos en enfermedades, no importa en cuán grandes dificultades estemos. Eso no debe de frenar nuestra alabanza a Dios. No importa la dificultad, la tribulación, los conflictos que tengamos. Salmo 150 no dice que alabemos a Dios en momentos de alegría, que alabemos a Dios en momentos de bienestar. No, no dice eso, no enseña eso. Lo que está diciendo es que debemos de alabar a Dios por sus obras y por quién es Él. Y eso es más que suficiente. No importa la adversidad en la cual estemos, nuestro corazón debe de estar alabando constante y permanente a Dios en cualquier lugar. Y obviamente el apóstol Pablo entendía esto, hermanos, y donde Lucas nos narra esto en Hechos 16:25, donde Pablo y Silas estaban ahí en Filipos, hermanos, y había liberado a una mujer de un espíritu de adivinanza, y el hombre se molestó mucho. Vemos esto en Lucas 16:16, que dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo su amo que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, porque somos romanos. 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas, haciendo el ministerio, predicando el evangelio. ¿Y qué fue lo que recibieron de los magistrados? Los magistrados rasgándole las ropas, ordenando azotarles con varas. Después de azotarles, de haberles azotado mucho, ¿qué hicieron? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Qué hizo Pablo? Qué barbaridad, Dios. Yo te sirvo a tiempo completo y esto es lo que me pasa. ¿Quejas? ¿Es lo que vimos de Pablo? No, hermanos. Observe, en la cárcel más al fondo, en la más oscura, en la más húmeda. ¿Y qué hace Pablo y Silas? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, hermanos. Pablo entendía que la alabanza no depende de las circunstancias, sino de su obra y de su persona. En una dificultad como esta, alaban a Dios. Así que nuestra alabanza, hermano, no debe de estar limitada en las dificultades que tengamos. Nuestra alabanza no debe limitarse solo a alabarle a Él cuando estamos bien. No, hermanos, porque las razones para alabarle a Él es simplemente conocer las obras de Dios y conocer quién es nuestro gran Dios. Hermanos, si tú no alabas a Dios, es porque no conoces a Dios, es porque no conoces sus obras. Si no le alabas es porque no sabes quién es Dios. Si no alaba a Dios es porque no le conoces. Eso significa que necesitas a Dios en tu vida para poder alabarle, ya que Dios es el único que puede cambiar la vida de una persona. Dios es que hace lo imposible en una persona. El Salmo 30, 11 al 12 básicamente está diciendo que Jehová ha cambiado mi lamento en baile. Y no sacando parte del Salmo del contexto, pero de manera de ilustración nos dice que si no tienes a Dios en tu vida es un lamento.
Si no tienes a Dios en tu vida está sumergida en una tragedia que te llevará al final a experimentar la ira de Dios, como lo dice claramente la carta a los Efesios capítulo 2. Que nuestra vida sin Dios, sin Cristo, es una vida trágica, ya que es una vida sin esperanza. Pero tienes a Cristo, hermano, tienes todo. Tienes una vida gozosa de bendiciones de Dios a través de su Hijo Jesucristo, como lo dice Efesios 1:3. Que tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Por eso, alabarle a Dios. Debemos de alabarle a Él constantemente. Constantemente. Vimos entonces a quién, a dónde debemos de alabar a Dios, por qué debemos de alabar a Dios. Vamos a ver, hermanos, cómo debemos de alabar a Dios. Salmo 153 al 5. Alabarle con bocina, con son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flauta, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y hermanos, en los versículos 3 al 5 nos dice cómo debemos de alabar a Dios, y se nos presenta por lo menos 5 instrumentos que los podemos categorizar de la siguiente manera: instrumentos de viento, bocina y flauta; instrumentos de cuerdas, arpa y cuerdas; instrumentos de percusión, pandero y címbalos. Pero cada uno de estos instrumentos, hermanos, tiene una relación con la historia del pueblo de Israel, y no nos abarcaría, usaría el tiempo para abordar cada uno de los aspectos de estos instrumentos. Pero de manera resumida, hermanos, podemos decir esto: que todos estos instrumentos que se mencionan del versículo 3 al 5 simplemente son una variedad de medios para alabar a nuestro Dios. Pero algo bien interesante que se menciona del versículo 3 al 5 es que no hay ninguna palabra, no hay una expresión de elogio a Dios. Todo lo que se describe es un medio de acompañamiento de sonidos y movimientos para alabar a Dios. No se mencionan palabras. De manera tal, hermanos, que el énfasis entonces lo encontramos en que debemos de alabar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros medios posibles, para alabarle con toda nuestra fuerza y con todo nuestro gozo, alegría, considerando su obra y considerando quién es nuestro Dios. Pero sí quisiera invertir un poco en el versículo 4, que dice: alabarle con pandero y danza. ¿Debemos de alabar con danza a Dios? ¿Por qué no tenemos danza? ¿Deberíamos? Muchas iglesias los tienen. ¿Qué significa esto? La danza, hermanos, se utilizó para celebrar victorias militares. En el Antiguo Testamento, la danza normalmente se utilizaba para celebrar victorias militares. ¿Se acuerdan de esa gran poderosa obra de Dios que les mencioné? Que de una familia hizo una nación, la llevó a Egipto, las hizo cruzar el Mar Rojo, partió el Mar Rojo en dos y venció al ejército del faraón ahí. ¿Ok? Éxodo 15, hermanos. Éxodo 15, la victoria del Mar Rojo. Podemos ver ahí en nuestras Biblias, hermanos. Y Éxodo 15, todo se va a narrar, hermanos, sobre esa alabanza, cuando el pueblo experimentó y vio esa gran proeza de Dios, alabaron y glorificaron a Dios. Y eso es Éxodo 15. Y en Éxodo 15, versículo 20, dice de esta manera: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Observe eso. Es decir, básicamente se está haciendo, hermanos, esta danza, como lo mencioné, en una celebración de victoria que Dios había dado a Israel. ¿Ok? Encontramos entonces a María, la hermana de Moisés, con danzas, guiando a la mujer de Israel en la danza y tocando panderos. Y celebraban esa gran proeza de nuestro Dios que había hecho a favor del pueblo de Israel. Así que la danza estaba, hermanos, en ese sentido, era como una expresión de gozo al ver la obra de Dios en ese momento de dificultad en el cual Dios obró. Eso también lo podemos ver en las victorias de Saúl, en la victoria del rey David, de la misma manera, hermanos. Eso lo podemos ver también, hermanos, cuando Israel salía a cosechar. Jueces 21 al 23.
Las mujeres danzaban de alegría de la cosecha al Señor. Algo que debemos de tener claro es que la danza no está particularmente registrada en las Escrituras para la adoración en Israel de Dios. Es decir, nunca en las Escrituras vemos que en el templo, en la adoración, en la alabanza corporativa de la nación de Israel, se reunían al templo a danzarle. Nunca vemos eso, sino que era algo espontáneo que salía de momento, hermano. Pero no hay un registro en las Escrituras que se alababa a Dios con danza en el templo. Nunca, hermanos. Y la única vez que tenemos ese registro es para un momento malvado, perverso, es un momento de idolatría. Fue en el momento que cuando Dios saca a Israel de Egipto, pasa el Mar Rojo, Moisés sube a recibir la palabra de Dios, la ley. ¿Y qué hace el pueblo? Crea un falso Dios. Y Éxodo 32:19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro y las danzas, y ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Ese es el único momento que vemos donde Israel como nación se reúne para no glorificar a Dios y danzarle a Dios, sino a la idolatría. De manera tal, hermanos, que también en el Nuevo Testamento no tenemos ningún registro de esto. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de la danza que dice ahí en el Salmo 150? Tenemos que entender que no encontramos ningún ejemplo de danza como parte regular de la adoración corporativa, colectiva, congregada hacia Dios, pero es una forma en que un individuo podía expresar alegría a Dios de manera muy particular. Y la mejor ilustración que podemos ver esto es en 2 de Samuel capítulo 6, hermanos, en donde David danzó a Dios, simplemente de esa alegría, de ese gozo, hermanos, por tener el arca, como se narra ahí en esos capítulos. Pero no vemos, hermanos, eso en una adoración con Dios en el templo. No vemos eso en el Nuevo Testamento. Y esa es la razón, hermanos. De manera tal que, en resumen, Salmo 150, versículo 3 al 6, es alabar a Dios con todos nuestros medios, alabar a Dios con todo lo que tengamos, con todos los instrumentos posibles, con lo que tengamos, con nuestras voces, con nuestras almas, juntos. Y es aquí, hermanos, donde podemos disfrutar de la verdadera alabanza de Dios. Aquí, como pueblo de Dios, como su iglesia, congregados, en un solo sentir hacia Él, en un solo sentir, en donde podemos glorificarle a Él. Hermanos, y lo último, ¿quiénes deben de alabar a Dios? Versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Todo aquello que tenga hálito de vida. Todo, hermanos. Todo. Usted respira, debe de alabar a Dios. Todo lo que respira, hermanos, debe de alabar a Dios de manera constante, de manera permanente. Es lo que Dios se merece, hermanos, por sus obras, por su carácter, por quién es Él. Todo lo que respira debe de alabarle a Dios. Toda la creación, como lo vimos en Salmo 148, todo desde los cielos hasta la tierra, todo lo que Dios ha creado, porque todo subsiste por Él, todo es creado por Él, fue creado por Él y existe por Él, por su poder, por su sabiduría, por Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. De manera tal, hermanos, que como iglesia tenemos que tener claro esto, que tenemos que alabar a Dios en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, sin importar la dificultad. Tenemos que alabar a Dios
por sus obras. Tenemos que conocer sus obras. La Biblia nos dice cuáles son esas poderosas obras de Dios. La Biblia nos dice cuál es el carácter de Dios. Tenemos que alabarle a Dios, hermanos, concentrarnos en esto constantemente y expresar esta gratitud a Él para siempre, hasta la eternidad. Porque lo que vimos aquí, hermanos, es simplemente como una introducción de lo que realmente vamos a estar haciendo en la eternidad, en los cielos, con nuestro Dios, alabándole a Él. Todo lo que respira debe alabar a Dios. Todas las personas, toda la creación debe de alabar a Dios. Todos nosotros, hermanos, debemos de glorificar y exaltar al único y sabio Dios, a nuestro Salvador. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio y potencia. ¿Cuándo? Ahora, por todos los siglos. Amén. Amén. Nuestra alabanza de manera exclusiva a nuestro gran Dios. Oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Dios, por tus proezas. Gracias por tu salvación, oh Dios. Y necesitamos, Dios, alabarte constantemente, permanentemente, dependiendo de ti, oh Dios, sin importar la dificultad, reconociendo, Dios, lo que has hecho en nosotros. Gracias, Padre, por tu obra maravillosa en Cristo Jesús sobre nuestra vida. Amén y amén.